Una muestra de envergadura coproducida por diversas instituciones recala hoy en el Centro Galego de Arte Contemporánea, un recorrido por las etapas creativas de uno de los grandes de la pintura española, el artista sevillano residente en Madrid, Premio Nacional de Artes Plásticas Luis Gordillo. Un modelo para muchos, un creador de estilo, una oportunidad única en Galicia para valorar y entender su dilatada trayectoria, sintetizada por el buen hacer de sus comisarios Santiago Olmo y Juan Antonio Álvarez Reyes. Bienvenido a Espacio de Arte, Luis Gordillo. Encantado de estar aquí. Sí, encantado de tenerte. Un artista nacido en Sevilla, residente en Madrid, pero por los orígenes de tu mujer, en todo caso tiras más, tú que tiras siempre a la zona de Málaga y por tal, tu mujer que tiene origen asturiano, tiras más por Asturias que por Galicia. ¿La conoces bien? No conozco yo Galicia como yo quisiera. Conozco Santiago y ¿qué conozco más? Pues no me acuerdo. Bueno, no te acuerdas, pero a ver si aprovechas ahora a raíz de estar aquí unos días. Santiago me encanta, me encanta. Es una ciudad de una belleza arquitectónica aplastante. Claro. Yo creo que es que la piedra se impone al arquitecto y le canta a las 40 y le dice cómo tiene que ser el edificio. Aquí hay edificios realmente espectacularmente bellos, ¿eh? Además de las iglesias, de la catedral es sorprendente. Todo es el espíritu histórico que segrega, esa Edad Media tan... Que nos ha marcado tanto. Sí, pero es como la Edad Media viva casi. Sí. El barroco también nos ha dejado imprenta, ¿eh? Hombre, ahí se ve en la catedral, el altar mayor, esa intervención barroca que tiene tan... Yo diría que tan fea. Por el altar mayor, por el barroquismo. Yo le quitaría el barroco del altar mayor y esos dos ángeles enormes. Bueno, pero como si le quitamos a... Que parecen señoras. Pues a nosotros, de esos ángeles enormes, nos decía un querido profesor, decía, ¿por qué supera la Catedral de Santiago a San Pedro de Roma? Porque ya no, el tabernáculo no lo sostienen columnas, sino ángeles, es decir, penden del cielo. Vamos a pasar a asuntos no tan celestiales, analizamos tu obra. Son 6 décadas de trayectoria sintetizadas. Fíjate. Y no es fácil. Vamos a hacerlo por esos inicios que se ven en el CEGAD, esos inicios en el informalismo, después ya das el salto al pop. Sí. El informalismo, cuando yo empecé, estaba muy de moda a nivel artístico. Era, digamos, la estética reinante entonces. Y en España se hizo mucho informalismo, Tapies y etcétera, el Dao Alcet y el Grupo El Paso. Y yo evidentemente me atrajo mucho el informalismo. Y después estuve viviendo en Francia, en París, y allí reinaba también el informalismo, un informalismo francés muy típico de Francia, muy distinto al español y muy distinto a lo que se hacía en Norteamérica, que era la action painting. Pero yo lo hice como muy necesitado de esa estética. ¿Y de la estética pop también? La estética... el informalismo se estaba terminando cuando yo estuve en París. Y yo pasé, pues, dudas sobre si dedicarme a la pintura. Yo dudaba mucho en los primeros años y dejé de pintar una temporada. Por esa crisis también, que eras muy... Sí, yo tenía crisis un día sí, un día no. Era muy crisista. Y dejé de pintar una temporada larga y cuando empecé, ya empecé con influencias de la foto de la prensa y que eran pues paisajes, digamos, del pop. Sí. Y además un pionero en esa introducción de las imágenes, tanto de la prensa, más adelante, de lo digital, del offset, de las fotocopias. En España, realmente yo fui uno de los primeros artistas pop. Así como el informalismo, yo llegué muy tarde, ya realmente se había definido y se había realizado. El pop en España yo llego de los primeros, con Arroyo, el equipo Crónica,
Pues soy de los primeros. Y con un pop muy sui generis, porque, Sí. por ejemplo, hay muchas piscinas, pero lejos de la de un David Horney, son unas piscinas hidráulicas, les llamas muchas veces. Hombre, es lógico que sean hidráulicas. Sí. No, pero el término hidráulico ha salido varias veces, ¿no? Ah, ¿sí? Por ahí de... Yo hay muchas cosas que ya no me acuerdo. Siempre se dice que mi obra pop está relacionada con el pop inglés, que era más pictoricista, más de pincel y de óleo, y es realmente así. Y el americano, sin embargo, era más técnico, más frío, más distante. La obra de Warhol, casi toda la obra de Warhol no está pintada. Son Sí, fotos, sí, vídeos, sí, cine, es, A es muy sí. distinta. A Warhol te puedes... tu obra se puede semejar en determinadas series, como la de Peter Sellers. Por eso de utilizas también la fotografía, ir colocando imágenes una tras otra, repetidas, reiteradas. Sí, una cosa que yo cojo de Warhol son esta serie de un tema repetido, que hay una obra aquí que se llama Gemelos, que son dos muñequitos que se reflejan uno con otro, es el mismo reflejado, y muchas fotos iguales. Eso es muy warholiano. Y hablando de esos muñequitos, porque los has coleccionado años muy atrás, eras gran coleccionista de esos muñecos, bueno, banales, de objetos de consumo. Sí. Y ahí están en el doble espacio reproducidos, ¿no? En exposiciones mías de las primeras ya estaban. Yo hice una antológica en la Biblioteca Nacional de Madrid y ya estaba el armario mío con los muñequitos. Después hice una muy grande en la Galería Maet en Barcelona y también estaban los muñequitos. Ya los he suprimido porque hoy día eso ya no llama la atención. Son cosas que se han puesto de moda y que incluso se venden directamente en las tiendas, esos muñequitos. Sí. Y antes eran mucho más difíciles además de encontrar. Sí, entonces había que buscarlos y creer en ellos, porque la gente no creía en esas cosas. Pero sigo haciéndolo. Y una cosa que a mí me interesa mucho son las fotos de la prensa, de las revistas. Esas sí que las sigues coleccionando, Yo todos los días hago la disección de la prensa y de revistas y de todo lo que me cae entre manos. Tengo una colección desde los 70, yo creo que tengo cajas y cajas llenas que yo no sé para qué hago eso, la verdad. Bueno, pero después hay son composiciones que, vamos a ver, En algunos casos sí, pero yo pienso, fíjate, que más que se desarrollen obras con ese material, es que se desarrolla algo dentro de mí. Eso me crea, porque yo lo colecciono siempre con una carga irónica. Y yo pienso que eso te va creando un cerebro especial, estético, por influencia de las cosas que a ti te interesan, ¿no? Hablando de los cerebros, y podemos seguir cerebros y cabezas, porque la serie de cabezas son míticas de antes y de ahora. En 2015, ese concepto de imagen, de figura, de rostro, ha cambiado, porque las cabezas de 2015 no tienen nada que ver con aquellas anteriores, mucho más pop. Pero de todas maneras vuelven a aparecer cabezas, son muy distintas. Sí. Yo creo que las actuales ya no son pop, Sí, no. son más bien, dan un poco de miedo. Alguna. Y son un poquito más en tercera dimensión, ganan también en profundidad. Sí, en profundidad. Y, hombre, y tienen más pintura en el sentido de complejidad. Las pop son muy sencillotas, porque el pop era sencillo a nivel estético. Era como la publicidad de la calle. Y a nivel estético, esta exposición viene de otros centros, como el Coldo Michelena de San Sebastián o el CAM de Sevilla. Sí. Y allí se reprodujo tu estudio. ¿Por qué aquí en Santiago no se ha reproducido tu estudio? Bueno, se reprodujo en el primero, en el estudio en el Museo de Sevilla. Y fue una idea de los comisarios. No fue una idea mía. Yo más bien no estaba de acuerdo. Sí. Después, cuando lo vi montado, me pareció bonita la idea. Lo que pasa, claro,
el espacio que te dan en el museo para hacer esa imitación es pequeño. Y yo tengo un estudio enorme. Sí. Es decir, que el espectador está recibiendo una información mediocre, al fin y al cabo. Bueno, lo que sí que te has quedado encantado es cómo ha quedado aquí en el CEGAC. De hecho, antes de la entrevista me comentabas que te ha gustado mucho más cómo ha quedado el montaje aquí que en los otros espacios, porque debido al contenido... Es que este es un edificio hecho para museo. En los otros ninguno era un museo. En la Cartuja, en Sevilla, pues, es un antiguo convento. Y el Coldo, pues, es un edificio civil importante, pero no es lo mismo hacer una pared para poner cuadros que una pared para poner armarios o lo que sea, y eso se nota. De todas maneras, son retos también arquitectónicos. Nosotros ahora vamos a dar paso a uno de los comisarios, nuestro director del CEGAC, Santiago Olmo, y esta es la semblanza que nos hace sobre la exposición que comisaría. Luis Gordillo es uno de los artistas más relevantes del panorama artístico español de las últimas décadas. Ha sido uno de los artistas que más ha trabajado en un ámbito experimental de la pintura y sobre todo ha sido desde los años 70 un artista para artistas, a pesar de que su trabajo, su pintura, ha tenido un enorme tirón, un aspecto extraordinariamente placentero para el gran público. Habría que destacar cómo a lo largo de la obra de Luis Gordillo se repiten toda una serie de temas que van desde el ámbito de la idea de la cabeza, el ámbito celular, que es un poco una representación casi científica del cuerpo, visto casi como al microscopio, y la idea del intestino, del meandro, del recoveco, que aparece tanto desde los primeros dibujos de carácter informalista hasta obras de los años 80 y 90. Por tanto, revisar la obra de Luis Gordillo en una exposición de carácter antológico como esta acaba siendo un ejercicio necesario también para revisar todo ese itinerario que es de alguna manera autorreferencial. En ese sentido, la exposición que llega ahora al CEGAC después de pasar por Sevilla y por San Sebastián es una exposición antológica que hace un recorrido, yo diría que muy pormenorizado por cada una de las etapas de su trabajo, introduciendo también toda una serie de elementos de cuña a través de dibujos muy poco conocidos, poco vistos, que con su ayuda hemos recuperado de sus propios cajones en el estudio. Qué bien ha quedado donde estaban marcados, en una obra mítica, en una serie, no sé, era Sinfonía Bisagra, no sé si estoy equivocada. Es la misma sala, pero no esa obra. Pero es vamos parecida, a hablar. Muy parecida. Yo creo que de esa época. Nos ha hablado, muchas gracias a Santiago, de series míticas. Es un hombre muy inteligente, pues sí, Santiago. Yo ya había colaborado con él hará como 20 años. Hicimos una exposición, él y yo, de la obra mía de los años 80, que tuvo lugar en el Iván, y fue una exposición bastante importante. Y se hizo un catálogo que recibió el Premio Nacional de Catálogo, con un texto de Dan Cameron, el crítico americano, bueno, un lujo. Muy importante en ese momento, y un texto fantástico. Fue una exposición que después fue a Dallas, a Estados Unidos, y fuimos los dos a Estados Unidos, que se puso allí en un museo, y lo pasamos muy bien. Sí, que es lo importante muchas veces después de una exposición, que salga bien, pero después que se pueda... Sí, y aprendimos, en fin, vimos muchas cosas. Sí, nosotros también hemos aprendido mucho de Santiago, además, bueno, en la revista Lápiz ya ha hecho textos importantes sobre tu obra también. Santiago es un gran director. Sí. Pero, curiosamente, Luis, tú que ahora te has apoyado con dos comisarios, dos figuras del arte nacional,
en otras ocasiones has comisariado tus propias exposiciones. En el Reina Sofía lo has hecho. Sí, no, yo me he vinculado mucho a todas mis exposiciones. Mis exposiciones individuales, yo no dejo que nadie toque la exposición. Para mí eso es como... Sí. Bueno, algo sagrado. Algo sí. sagrado. Pero es que además muchos de tus polípticos, de los dípticos, son difíciles de que se coloquen bien, porque cuando trabajas con esto, con esa especie de mosaicos, uniéndolos Sí. todos, encajándolos, muchas veces el orden lo das tú y... No, eso tiene un orden. Sí. Incluso la serie, la de Peter Seller, todas las series de fotos, esas obras, llegó un momento en que yo las fijé. Hice un orden ya ortodoxo. Sí. Se hicieron fotos, eso ya no se puede variar, eso es así. La del Reina Sofía para mí fue una aventura, porque entonces dirigía el museo una amiga mía y me dio una libertad absoluta. Yo planifiqué todo, el espacio, el catálogo también, se hizo un catálogo hermosísimo, todavía no estábamos en crisis, y yo, por ejemplo, me saltaba la cronología. Lo que yo quería es que aquello tuviera intensidad y que la gente entraran en una aventura, Sí. ¿no? Incluso que los cuadros saltaran de lo que es la escenografía. Sí. Algo he leído yo. Y yo creo que lo conseguí, porque fue una exposición que a la gente le gustó mucho. Sí. A veces no te habías quedado, yo he leído por algún lado, que no te quedabas contento de determinadas series, por ejemplo, series emblemáticas como los duetos, pero que no te quedaste satisfecho de todo. No. Eso son cosas del artista. Aquella serie fue muy libre y mi obra, por lo general, está muy controlada, aunque parezca lo contrario a veces. Es una obra enormemente racional, ¿eh? Y las situaciones meándricas, una serie que es mítica en tu producción, es más irracional. O también es muy... Sí, esa es bastante libre. Esa es como estar regando en una huerta e ir haciendo camino para que pase el agua, ¿eh? Eso que hacen los hortelanos. Y va por un caminito o por otro. Realmente era así, era como abrir camino a un líquido y irlo conformando como se va esparciendo sobre el terreno. Por eso yo antes hablaba del líquido y lo hidráulico. Los artistas en general, los más admirados, son los que cambian de estilo. Y si alguien cambia, eres tú. Pues llevas una etapa y... Bueno, lo primero que dices no estoy de acuerdo. En lo segundo estoy de acuerdo. Hay artistas geniales que cambian muy poco. También es cierto. Por ejemplo, te digo, Mondrian o... En fin, hay muchos artistas que se dejan llevar por una idea central. Picasso es todo lo contrario, cambia constantemente, ¿eh? Y yo pienso que es una cuestión de carácter. Y yo cambio constantemente. Yo tengo una idea, la defino, la desarrollo y se me acaba. No me agarro a la idea como hacen algunos y hacen el mismo cuadro hasta que se mueren. Eso a mí me parece la muerte. Porque hay pocos artistas que se pueden agarrar a una idea y desarrollarla con vida. Normalmente lo que pasa es que hacen unos cuadros que están llenos de energía, que son en aquellos en donde está creando un estilo, y después la repetición ya es muerte. Y aunque hayas variado mucho, el gordillismo está ahí. ¿Te identificas con el gordillismo? Fíjate que yo durante mucho tiempo, este cambio tan importante, yo decía, debe ser que yo no tengo una idea clara, que no tengo un estilo propio, que yo no soy válido, porque si no, no cambiaría tanto. Y yo dudaba mucho de mi obra. Después llegó un momento en que pensé, en parte apoyado en la gente y en los críticos, que consideraban que estaba bien lo que hacía. Y ya me calmé y pensé que todo era válido y los críticos ahora, los entendidos, piensan que toda mi obra tiene un sentido
Caramba, sí tiene sentido. Es que, por ejemplo, dibujos iniciales de factura totalmente libre, años posteriores han dado lugar a series míticas. Y lo mismo series de los 70, de los 80, pueden más adelante... Sí. Y, por ejemplo, el informalismo del principio, esa libertad absoluta en el grafismo, pues han aparecido series como las que tú dices, Los Meandros, que tienen mucho que ver con el informalismo, o incluso el espíritu pop de las cabezas de los 60 reaparece más adelante. Es una cosa un poco orgánica que se va moviendo, ¿no? Tenemos que hablar de los títulos. Títulos, muchos religiosos, no sé si es El peso de Sevilla, porque Corazón de Jesús. En vos confío. Sí. Yo no sé si la gente se lo tomará en serio o se lo tomará en broma. Yo pienso que habrá gente que pensarán que soy muy religioso. Bueno, puede ser también. Es que el propio título, Confesión General, Confesión General suena como a saldar deudas de pecados o... Eso es de pecados, no de dinero. Sí. Una vida llena de pecados y dice uno, bueno, pues ahora me voy a confesar para ir más libre al final. Pero de mi vida. suena final, Luis. Suena a final. Y aquí nosotros queremos Luis Gordillo para rato. Eso no sabemos. Sí, bueno, tampoco es cierto, también es bien cierto que nadie lo sabe. Ya soy mayorcito, ¿eh? Sí, pero de espíritu, ahí están todas las críticas que siempre lo resaltan, de espíritu juvenil, porque muchos artistas, yo pienso en gente joven como Daniel Berbis, y en gente que te sigue, mucha gente, ya digo, no solo los de tu generación, sino gente joven, resalta esta juventud, la vida, el trazo de... Es muy curioso ese reflejo en los jóvenes, porque hubo la primera generación, ¿cómo se llamaba? La nueva figuración madrileña. A Carlos Alcolea, sí, Quijano. que todos estaban vinculados con mi obra, y aunque algunos no querían, pero posteriormente esa cercanía a mi obra ha aumentado muchísimo. Hoy día hay muchísimos artistas que están interesados por mi obra. Se vea o no se vea en su obra, hay un respeto por mi obra que es la cosa más bonita que me ha pasado en mi carrera. Probablemente mucho más que estos premios nacionales. Es una cosa encantadora y emocionante que se acerquen a ti artistas muy buenos, que conocen tu obra al dedillo y que están tan emocionados con hablar conmigo. Y eso es una cosa muy bonita, ¿eh? Bueno, tu obra está llena de sorpresas por descubrir y para sumergirse. Un concepto que te gusta mucho es la profundidad a través de esos agujeros que haces. Sí, eso me hace sufrir muchísimo, cada vez más, porque en mi obra es muy importante la profundidad, los agujeros, como tú dices. Es decir, que una cosa está en primer plano, otra está en medio, y lo hago casi todo a través del color, sin claroscuro y sin muletillas fáciles, ¿eh? Y eso es enormemente difícil. Yo no sé si algunos otros habrán aprendido a hacerlo más fácil, pero a mí me cuesta horrores y cada vez me cuesta más porque cada vez lo hago más barroco. Sí, bueno, aquí ahora mismo en el CEGAP tenemos esos grandes polípticos irregulares, o sea, se acercan ya casi, no es pintura, casi es instalación. Sí, y después, está muy bien visto. Sí. Y después, además, aparte de esos polípticos, añades por delante otro trozo de lienzo, lo superpones, barroco. Como Eso se puede llevar hasta el extremo. Claro, lo que pasa es que los posibles espacios donde uno va a exponer te limitan la creación de la obra. Porque si tú vas a exponer en galerías normales, ¿para qué vas a hacer obras descomunales? Claro. Yo pienso mucho en el posible espectador y en el posible comprador también, ¿por qué no? Sí, hoy Luis Gordillo, para estos grandes formatos, ojalá que vengan tiempos mejores, porque a no ser que sea institucional, pienso que el comprador... El comprador ha desaparecido de España. El mercado español es algo
Sí, sí. Por fortuna tú estás bien asentado en el nacional, en Hombre, yo internacional. doy gracias al cielo 1000 veces porque me ha tratado muy bien a nivel profesional, porque esta es una carrera muy difícil y la mayoría de la gente lo pasa fatal, fatal, la mayoría de los pintores. Yo he tenido la enorme suerte de poder vivir de esto, vivir muy bien, tener estudios hermosos. Eso es para dar gracias al cielo. Pues entonces ya terminamos con el cuadro repetido que hemos dicho antes, Corazón de Jesús, en vos confío, vamos... Que no está en la exposición. Sí, no está, pero Es bueno, el pues, Reina Sofía ese cuadro, que es un cuadro que a mí me gusta mucho. bueno, pero entonces terminamos, este sí que está, esta gran cabeza, esta vez es de la colección de Sevilla, pero es la gran cabeza, que es otra de tus obras míticas. Esa es muy Potente. Muy potente. Muy potente, y además termina con una buena sonrisa que falta hace en estos tiempos. La sonrisa que te ponemos por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Luis. Gracias. Gracias a vosotros. Cerca de 200 obras nos aproximan al considerado como padre de la nueva figuración madrileña, uno de los más importantes pintores españoles del siglo XX, cuya dilatada carrera ha pasado por lenguajes tan variados como el informal, figurativo o el abstracto. El gordillismo es modelo para artistas de generaciones distantes. Un lujo que el CEGAC muestre la trayectoria de un Premio Nacional de Artes Plásticas, Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes, Premio Velázquez e Hijo Predilecto de Andalucía. Cualquiera de sus obras es siempre dinámica y abierta a muchas sorpresas que conviene descubrir acercándose al CEGAC. Muchísimas gracias.